Es un placer saludar a todos ustedes, amables televidentes y radioyentes. Les damos la bienvenida a un estudio más de la lección de la Escuela Sabática en este día domingo 13 de diciembre. Aquí está mi hermano Carmelo y mi hermano Tony, una vez más dispuestos para ayudarme al desarrollo de la lección. Buenos días, hermano Tony. Buenos días, pastor, y buenos días cada uno de ustedes, hermanos. Esperamos en el Señor que así como nos permite otra semana más, su bendición nos alcance a todos, hermanos, y disfrutemos de esta oportunidad que Dios nos da, de su gracia, de estar con vida todavía, para honrarle y glorificarle. Amén, hermano Carmelo. Yo también estoy agradecido de estar aquí con estos varones y con ustedes, hermanos, hermanas, que tan amablemente nos escuchan para hacer un recorrido de esta lección, de este libro de Marcos, ¿verdad? Que ha sido para mí una bendición muy grande, y también de ese recorrido que hacemos cada vez que venimos por acá, ¿verdad? Que el Señor nos permite con su bendición y protección poder estar aquí. Así es que el Señor nos bendiga en esta mañana. Vamos a proceder a orar para que así Dios esté con nosotros en todo lo que vamos a estudiar, que Él nos dé su sabiduría. Hermano Amén. Carmelo, ¿quiere orar? Con gusto. Santo, santo, santo Jehová de los ejércitos es su nombre. Amén, amén. Gracias, Padre, porque en el nombre de Jesús hay confianza y hay acceso al trono de su gracia. Amén. Para alcanzar oportuno socorro. Gracias, Padre, por permitirnos estar en esta hora aquí, compartiendo la lección de su palabra en esta hora, siendo de bendición primeramente para nosotros, y también que todos los que nos escuchan, nos ven, también puedan salir bendecidos en esta mañana, en esta tarde, en esta noche, la hora que lo puedan ver, y nos ayude, Señor, a que todos juntos podamos permitir que nos prepare para este tiempo que estamos viviendo. Así Gracias es. por todo, lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis queridos hermanos, ¿alguna vez ustedes se han sentido solos? ¿Alguna vez ustedes se han sentido abandonados? Que los deja sus amigos, bueno, a veces hasta sus familiares. Sin duda se van a identificar mucho con su divino Maestro, es decir, nuestro Señor Jesucristo, porque Él también fue abandonado por amigos y enemigos. Así dice el título de la lección de esta semana: abandonado por amigos y enemigos. Según el versículo de memoria, hermano Tony, ¿quiénes eran sus amigos y qué hicieron con él? Pues dice aquí en Marcos 14:50, dice la palabra del Señor: entonces, dejándole todos sus discípulos, huyeron. Está hablando de la aprehensión del Señor Jesús. Mientras el Señor Jesús estaba con ellos y multiplicaba los panes y los peces, los seguían. Pero ahora que estaba en problemas, todos lo dejaron solo. Me recuerda también lo que pasó con Job. Cuando estuvo en desgracia también, sus amigos lo abandonaron. Los que se decían amigos, en vez de irlo a animar, lo acusaban. Pero aquí el punto es, hermanos y amigos que nos miran, ¿de qué lado estamos? ¿Estamos con el Señor para llevar a cabo adelante esta obra que Él nos encargó, o estamos huyendo a nuestras responsabilidades? Lo estamos dejando solo, queremos que Él lo haga. Necesitamos pensar en ello. Así es. ¿Qué le parece, hermano Carmelo? Bueno, precisamente lo que está diciendo el hermano Tony, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros hemos dejado, verdad, también muchas cosas? No a los amigos, porque primeramente a los amigos es que yo en lo personal es a los que les hablaba, ¿verdad? Luego cuando yo conocí el mensaje, y pues luego se vio una diferencia, el rechazo, ¿verdad? El de decirle a uno cosas que realmente no vale la pena decir, pero nosotros aquí, después de estar recorriendo todo el libro de Marcos, estar recorriendo cómo el Señor Jesús, ¿verdad?, haciendo bienes, mostrando el amor hacia todos, incluso, ¿verdad?, los discípulos que fueron los más cercanos, cómo estamos llegando a un punto final en la cual podemos darnos cuenta, ¿verdad?, de que muchas veces decimos una cosa
y al último salimos haciendo otra. Así es que el Señor nos bendiga, hermanos, de que esta lección nos podamos identificar y podamos ponernos a pensar qué va a ser de nosotros en los días finales, si vamos a estar como estos discípulos. Sí, hermano. Sí, y Pedro, ¿qué pensaría en ese entonces? ¿Qué estaba en la mente? Y Pedro, que decía que estaba dispuesto a ir hasta la cárcel y a la muerte, en esos momentos, ¿qué estaba en la mente de Pedro? Mire, el Espíritu de Profecía, tenemos esta luz que nos enseña en el deseo de todas las gentes, en la página, en el capítulo 74, dice así: en su indignación y temor, Pedro propuso que se salvasen a sí mismos. Pedro dice, no, vamos, que nosotros nos salvemos. Él propuso que se salvasen a sí mismos. Siguiendo esta sugestión, todos los discípulos huyeron, dejándole. Pero Cristo había predicho esta deserción. He aquí había dicho: la hora viene y ha venido, que seréis esparcidos cada uno por su parte, y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Deseo de todas las gentes, página 646. Bueno, mis hermanos, uno cuando ve este versículo tan cortito, pero con tremendo mensaje, uno dice, qué barbaridad. ¿Cómo es posible que los amigos de Jesús lo hayan dejado? Dice, entonces todos, noten, ¿cuántos lo dejaron? Todos. Los discípulos, dice, dejándole, huyeron. Mis hermanos, hasta los buenos no saben lo que han de hacer cuando sean sometidos a prueba, porque se habían llenado la boca diciendo que si era necesario hasta morir, morirían, que nunca lo dejarían. Pero como vuelvo a repetir, así es, nadie sabe cómo va a actuar sino hasta cuando tenga enfrente la verdadera prueba. Dije que hay un gran mensaje aquí, porque nosotros también, hoy por hoy, en tiempos todavía de libertad, pues decimos ser discípulos del Señor, pero cuando llegue la prueba es cuando verdaderamente se va a demostrar si lo somos o no. Mis hermanos, ojalá no abandonemos al Señor nunca. Ojalá nosotros no vayamos a salir huyendo a la hora de la prueba. Por eso es necesario tener una relación tan íntima con Jesús, amarlo con todo nuestro corazón, hacer una entrega, hermanos, completa, para que eso nos ayude cuando llegue la prueba. Aquí nosotros miramos a los amigos de Jesús, dejándole y huyendo. Bueno, esto es en cuanto a los amigos, pero ¿qué en cuanto a los enemigos? ¿Qué dice la nota del Espíritu de Profecía, hermano Carmelo, la que sigue? Dice aquí en el Cristo Triunfante, página 250, el Hijo de Dios fue afligido, despreciado y rechazado de los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. La majestad del cielo debió dejar vez tras vez la escena de su labor, porque Satanás magulló su talón. Finalmente la malignidad de Satanás alcanzó su poder extremo cuando inspiró y controló las mentes de los hombres malvados para que lo crucificaran. Aquí podemos ver, hermanos, lo que también ya se había predicho por el profeta Isaías en el capítulo 53, las escenas, ¿verdad?, finales del Cordero de Dios, cómo iba a ser maltratado, ¿verdad? Entonces, pues vemos que desde un principio de su ministerio, Satanás trató, ¿verdad?, lo estaba magullando el talón, ¿verdad?, del Hijo de Dios, y vemos que el triunfo aparentemente, no el final, pero aparentemente de los líderes, cómo se salen con la suya, que lo vamos a ver a través de toda esta lección. Bueno, así miramos que los enemigos de Jesús fueron los que lo afligieron, lo despreciaron, lo rechazaron. Satanás mismo estuvo ahí liderándolos a ellos hasta que lo crucificaron. Vemos en la introducción de la lección, que esto es lo que corresponde al día sábado, vemos nosotros que ya tenemos que los amigos, en el versículo de memoria, y los enemigos, en la cita del Espíritu de Profecía, lo abandonaron. Pero ¿qué les parece si retrocediendo en el tiempo nos vamos
hasta aquel momento cuando lo traicionó uno de sus amigos. Es decir, Judas. Hermano Carmelo, ¿cómo fue que Judas traicionó a Jesús? ¿Cómo lo dice la Biblia? Bueno, vamos a Marcos 14, versículo 10 y 11, y también los versículos 43 al 46. Dice 14:10. Dice, entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los príncipes de los sacerdotes para entregárselo. Y ellos, al oírlo, se regocijaron y prometieron darle dinero, y buscaba cómo poder entregarle. Ahora vamos al 43, del 43 al 46, que dice así. Y en ese momento, mientras él aún hablaba, vino Judas, que era uno de los 12, y con él una gran multitud con espadas y palos de parte de los príncipes de los sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle y llevadle con seguridad. Y cuando vino enseguida, se acercó a él y le dijo, maestro, maestro, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Pero vamos a analizar estos primeros versículos, hermanos, del 10 y 11, que fue donde empezó. Dice, entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los príncipes de los sacerdotes para entregárselo. Y ellos al oírlo se regocijaron y prometieron darle dinero, y buscaba cómo poder entregarle. Aquí podemos darnos cuenta, Judas, ¿verdad? Desde un principio, como en las lecciones anteriores dijimos, Judas no fue llamado como fueron llamados los otros discípulos. Así es que el Señor conoce cada corazón, te conoce a ti, me conoce a mí. ¿Qué es lo que hay dentro de nuestro corazón? Porque también lo dice, ¿verdad? Que de la abundancia del corazón habla la boca. Judas desde un principio se le vio meticuloso, se le vio, ¿verdad? De que él como sabía, ¿verdad? Que el Mesías venía y que iba a ser poderoso y que esto, entonces Judas aprovechó esa ocasión y vemos ahí que también él, ¿verdad? Vio cómo podía sacar provecho, y aquí vemos un momento ya difícil en los cuales él quiso por un lado sacar dinero y por el otro lado decir, al cabo Jesús se les va, con su poder que tiene y como lo ha manifestado, se les va a poder escabullir, se les va a poder ir. Pero hermanos, ¿verdad? Podemos saber y darnos cuenta del final de Judas. Así es que eso nos da, venía yo comentando con el hermano Tony, que la palabra del Señor dice que todo lo que pasó en el pasado es para nuestra enseñanza, es para que nosotros nos demos cuenta, ¿verdad?, de en qué punto estamos y cuál es nuestra relación con el Señor Jesús, para que cuando lleguen esos momentos, ¿verdad?, no nos vayan a agarrar desprevenidos. Mis hermanos, ¿hasta dónde llega el amor al dinero? ¿Hasta dónde llega la avaricia de un ser humano? Al punto de entregar a los amigos. Aquí nosotros vemos a Judas entregando a uno que pues era su mejor amigo. Jesús era el mejor amigo que Judas podía tener. Pero ¿hasta dónde llegó ese deseo de poder? Judas no se había unido a Jesús porque de verdad él amaba la causa y quería con él llevarla adelante. Se había unido a él simplemente, hermanos, porque él anhelaba poder político y religioso. Qué triste esas ansias, esos anhelos de poder, esos deseos de ver cómo se obtiene algo. ¿A dónde lo llevaron? A entregar a su maestro. Habrá personas en este tiempo, hermano Tony, que también se unen a Jesús. Antes de leer la nota del Espíritu Profecía, ¿será que hay gente que hoy en día se pudiera unir a Jesús, a la causa de Jesús, por amor al dinero? Bueno, en mi experiencia no voy a contar las anécdotas, testimonios, pero he visto tanto en la iglesia como en lo personal, personas que se acercan a la iglesia o a uno, pero por interés de sacar algo, no porque aman al Señor, no porque sirven al Señor o quieren seguirle, sino porque saben que en las iglesias cristianas se les puede ayudar
y buscan con esa ventaja, no buscan su salvación, solamente quieren sacar provecho. Esto yo lo he vivido y lo he visto en la iglesia, pastor. Interesante. Judas Iscariote era llamado así porque vivía en un lugar llamado Queriot. No era de Galilea. Sin embargo, hermanos, aquí vemos cómo se movió. Hasta les dijo, cuando lo agarren, agárrenlo con seguridad. Porque conocía que su mejor amigo algunas veces había manifestado ese poder y que se les podía escapar. Agárrenlo con seguridad, les dice. Bueno, vamos a mirar el don profético, hermano Tony, y si vemos ahí la hermana White cómo nos describe ese papel que Judas sí tuvo. Vamos a leer lo que nos dice en el comentario bíblico adventista, el tomo 5, página 1077, dice: el caso de Judas me fue presentado como una lección para todos. O sea que esto que pasó con Judas Iscariote es para nosotros, para todos nosotros. Exacto. Judas estuvo con Cristo durante todo el periodo del ministerio público del Salvador. Tuvo todo lo que Cristo podía darle. Si hubiese usado sus capacidades con ferviente diligencia, podría haber acumulado talentos. Si hubiese procurado ser una bendición en vez de ser un hombre polémico, crítico y egoísta, el Señor lo hubiese usado para promover su reino. Pero Judas era especulador. Pensaba que podía manejar las finanzas de la iglesia y adquirir ganancias mediante su astucia comercial. Su corazón estaba dividido. Amaba la alabanza del mundo. Se resistía a renunciar al mundo por Cristo. Nunca entregó a Cristo sus intereses eternos. Tenía una religión superficial y por eso especuló vendió a su maestro y lo traicionó con los sacerdotes. Pues estaba plenamente convencido de que Cristo no permitiría que lo apresaran. Todo esto estaba en la mente de Judas, pero su ambición lo llevó a cometer esta falta. Su ambición a sobresalir, era inteligente y por lo mismo él pensaba que él podía mejorar, ser de gran ayuda en la obra, pero él no iba por sacar adelante la obra. Era su beneficio personal lo que él buscaba. Pero lo que aquí me llamó la atención, aparte de lo que dice aquí que era polémico, era criticón y egoísta. Ambicioso también podemos añadirle. Ve que nos atañe a nosotros. Ojalá y que si eso lo tenemos, vayamos dejándolo. ¿Por qué razón? Porque todo el que quiera seguir a Cristo va a sufrir persecución, como ya se ha venido diciendo. Cuando viene la prueba, vamos a huir. Exacto. Miren, en Jeremías 12:5, esto lo sabemos casi, si no sabemos la cita, sí lo sabemos de memoria, lo que voy a decir. Dice el versículo 5, si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los de a caballo? Y si en la tierra de paz estabas quieto, ¿cómo harás en la hinchazón del Jordán? Si ahorita que todavía no hay persecución, ya te estás echando atrás, ya me estoy echando para atrás, no quiero sufrir a ningún tipo de persecución, de incomodidad, por la razón que tú quieras, que gustes y mandes, por los beneficios que puedes estar sacando donde estás, rehuyes, ves, servir al Señor, enfrentarte a esa prueba. Si eso lo hacemos ahorita, ¿qué será cuando venga lo que ya está a las puertas de la ley dominical? Que en cualquier mañana que nos despertemos, vamos a leerlo, vamos a oírlo en las noticias. Se aprobó ya y se va a establecer la ley dominical, que todo aquel que no guarde el domingo va a tener primero multas, sanciones, después Dios sabe que, bueno, lo sabemos, Apocalipsis 13 nos lo dice. Hermanos, tenemos que afirmarnos en las cosas del Señor. Bueno, mis hermanos,
yo voy a hacer una conclusión, pero antes escuchemos al hermano Carmelo si hay algo que le impresionó de esta declaración. Bueno, aquí podemos ver, me llamó la atención donde dice que si hubiese usado sus capacidades con ferviente diligencia, podría haber acumulado talentos. Judas era inteligente, pero esa inteligencia, pues realmente la había usado equivocadamente, ¿verdad? Porque lo podemos ver aquí. Así es que, hermanos, nosotros, gracias a Dios, tenemos un privilegio bien grande, ¿verdad? De conocer los tiempos futuros, de conocer mucho de la profecía, pero también tenemos una gran responsabilidad de que si no tenemos una comunión estrecha con el Señor, pues precisamente vamos a estar en las filas opositoras y quiera Dios que ninguno, ni tú ni yo, estemos en esas filas. Hermanos y hermanas, las características que Judas, el don profético, nos ha dado acá, que tenía, son también algunas de ellas inherentes a nosotros, mis hermanos, y ya por lo tanto nos debe de llevar a hacernos un autoexamen y pedirle a Dios que nos ayude a que todas esas cosas, hermanos, sean quitadas de nosotros, porque no somos diferentes a Judas al ser también nosotros, como dice aquí, criticones, como ser personas polémicas, egoístas. A ver, ¿quién de ustedes, amables televidentes o radiovidentes, no es criticón, no es egoísta, no es polémico? Tenemos, hermanos, que pensar qué características de este hombre yo tengo, porque lo que está mostrando la sierva del Señor aquí es que el carácter de Judas estaba degradado. Por más que había pasado con Jesús, no había dejado que Jesús le cambiara su carácter. Hasta su último momento se ve que el carácter de él era un carácter, hermanos, deforme. Miren ustedes, aquí lo menciona: hombre polémico, hombre criticón, hombre egoísta, y yo diría también hipócrita, porque si ustedes ven, dice el versículo 45 que leímos, que cuando vino se acercó luego a él y le dijo: maestro, maestro, y le besó. ¿Cuándo es que se besa a alguien, hermanos? Cuando uno tiene un gran afecto por esa persona, cuando uno lo ama, ¿verdad? Cuando uno le ama, es cuando uno le da ese beso de amor, de grande aprecio. Y él le dice, 2 veces le dice, maestro, maestro. Es que les había dado una señal, él les había dado una señal a los que lo iban a aprender. Él les dijo, al que yo besare, ese es. Prendedle y llevadle con seguridad. Y 2 veces, para que les quede claro a los que vienen con él, ¿quién de todos es? 2 veces le dice, maestro, maestro. Es como que yo viniera y le dijera, hermano Tony, 2 veces. Y le di un abrazo, solo para que con los que yo estoy de acuerdo sepan de que este es el hermano Tony de todos los que están allí, y que lo agarren. Esa es una hipocresía terrible, pero hasta allí, hermanos, lo lleva el diablo a uno cuando uno le da lugar. Así que este día el mensaje es: no vayamos a traicionar a Cristo, hermanos. No traicionemos al Señor, no traicionemos su causa, seamos fieles. Y si estas características de Judas las tenemos, asegurémonos con el poder de Dios que sean quitadas de nuestra vida, para que no vayamos a traicionar a nuestro Señor. Miren, hermanos, traidores ya los están habiendo. Todo aquel que hoy deja los caminos de Dios para volverse al mundo es un traidor. Ha traicionado a Jesús, lo ha seguido, ha usado el púlpito, ha predicado, ha estado allí diciendo que es del pueblo remanente, y muchas veces ha hablado bonito, pero ahora, hermanos, se ha ido, ha dejado al Señor, anda otra vez en las cosas del mundo. Y otros no se han ido, están adentro, pero siendo traidores. Porque, hermanos, se puede estar adentro y traicionando a Jesús. Hay muchos, tristemente, que han traicionado a Jesús en cuanto al mensaje. Han dejado el verdadero mensaje y están dentro predicando otro mensaje diferente al que es el de la verdad presente. Y no quieren
el mensaje de la verdad presente y más bien atacan a los que predican el mensaje. Y ellos se vuelven los paladines, los representantes del verdadero mensaje, dicen ellos. Pero no están predicando el mensaje para este tiempo. Esos también han traicionado a Jesús. Hay que asegurarnos bien, hermanos, ¿qué soy yo en la obra? ¿Qué soy yo en este tiempo? Un hombre fiel, una mujer fiel al mensaje del Señor, leal a Él, comprometido, comprometida con su obra, entregado completamente. ¿O soy de los que me he vuelto débil, me he vuelto allí mediocre? Soy de los que estoy traicionando al Maestro. Ojalá que este día, como está la lección hablando de abandonado por amigos y enemigos, ojalá que tú, que eres amigo de Jesús, que estás mirándome, que estás oyendo, ojalá que tú, que eres amiga de Jesús, que estás oyendo y que estás mirando, ojalá que tú no traiciones a tu Maestro. Y si lo estuvieras traicionando, Él te ama tanto que esté esperando que lo reconozcas para darte otra vez la bienvenida, para que vuelvas otra vez a Él. Amén. De esta manera, entonces, bueno, todavía hay una preguntita más. De esta manera, ¿cómo estaba profetizado esto? Nos sigue diciendo la lección en el Salmo 41:9, hermano Tony. Salmo 41:9 dice así: aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí su calcañar. O sea, el más íntimo, con quien más se trataba, o sea, o el que le manifestaba todo ese amor, fue el que lo traicionó. Y no nos afecta tanto la traición de una persona con la cual casi no tenemos contacto, roce, pero cuando nos traiciona aquella persona en la que hemos confiado tanto, sí duele, ¿verdad? Bastante duele. Ahora, como dice el pastor, si hemos hecho eso, si has hecho eso, hermano, hay arrepentimiento. El Señor Jesús, todavía hay tiempo de gracia para pedir perdón, y Él nos perdona. Todavía estamos bajo este periodo de gracia, de arrepentimiento. Judas no se arrepintió, pero tuvo la oportunidad. Pedro lo traicionó, pero Pedro se arrepintió. Entonces, hermano Carmelo, ¿hay perdón para la traición? Mientras hay vida, hay perdón en todo momento. Aquí esto me estaba recordando precisamente en la cena, en la última cena que el Señor tuvo, que les dijo que uno de ustedes me va a entregar, ¿verdad? Entonces, pues cada uno, seré yo, Señor, seré yo. En estos momentos también yo, hermano, hermana, serás tú uno de los Judas, uno de los Pedros que lo negaron, seré yo también, ¿verdad? El Señor conoce cada corazón. El corazón de Pedro sinceramente dijo que él no lo iba a traicionar, ¿verdad? Que él no lo iba a negar, ¿verdad? Aún sin embargo vimos la reacción de Pedro ya cuando el momento se acercó. Cuando el momento se acerque para nosotros, hermano, hermana, pues ¿cómo estaremos? Mientras nosotros tengamos una relación con el Señor estrecha, ¿verdad? Él nos va a transmitir su amor, Él nos va a transmitir esa seguridad de que aunque vengan momentos difíciles, ¿verdad? Como dice el Salmo 23, ¿verdad? Nada temeremos porque ¿qué? Jehová es nuestro pastor, Él nos va a guiar. Qué tremendo como el texto dice: el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Siempre la traición va a venir de los que más cercanos pueden estar de uno, de las personas en que uno más confía. Yo creo que ya en alguna manera lo hemos experimentado. Ojalá, como repito, no seamos nosotros esos amigos que lo van a traicionar o que ya lo están traicionando con su manera de vivir la vida cristiana, con su manera de actuar y aún negándolo cuando llegue ese momento crucial de la prueba final. Así este día el Señor nos ha dado el mensaje
que no debemos caer en el error de Judas. Y las características que él tenía, hermanos, pidámosle a Dios que nos la quite, porque en alguna manera las reflejamos en nuestra forma de tratarnos, en nuestra forma de ser. Pidámosle a Dios en este momento que nos limpie de todas estas cosas que Judas tenía. ¿Qué les parece? Amén. Vamos a arrodillarnos. Amado Dios y Padre, te agradecemos, Señor, porque, como dije al principio, alguna vez nos hemos sentido solos, alguna vez nos hemos sentido que nos abandonan. Bueno, ya hemos mirado, Señor, en el caso de Judas con lo que hizo, que también, pues, lo que pudimos haber pasado, estemos pasando o vamos a pasar, pues, Señor, está visto que aún a ti te pasó. Hoy nosotros solo quisiéramos pedirte que nos ayudes a serte fieles, a ser leales, a no traicionarte, a no actuar como Judas, a no actuar, Señor, como los discípulos que te abandonan, que te dejan, a no actuar, Padre, de una manera hipócrita. Señor, te pedimos, por favor, que nos ayudes cambiando el carácter, quitándonos, Padre, las características de Judas que tenemos, la de ser polémicos, la de ser criticones, Señor, la de ser, pues, ambicioso y al mismo tiempo hipócrita. Señor, por favor, haznos hombres puros de verdad, Amén. hombres que tengan un carácter semejante al tuyo. Señor. Haznos, oh Señor, en el caso de las hermanas, hazlas a ellas también, hermanas puras, con un carácter semejante al de Cristo. Ayúdanos, por favor. No queremos ser como Judas, nunca, Padre. Queremos, Señor, mantenernos de tu lado, pero solo puede ser posible si tú nos ayudas. Así que te rogamos esto en el nombre de Jesús. Amén. 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 En tu